Recording in progress. Buenos días, jóvenes y señoritas. Hoy vamos a comenzar nuestra clase con acciones que provoca el parásito. Hemos visto en anteriores clases cómo el parásito se acerca a nosotros, el mecanismo de contagio. Y hemos visto también cómo el parásito ingresa a nuestro organismo, las vías de ingreso. Y hoy vamos a ver lo que hace el parásito cuando ya está en contacto con nosotros, ingresa a nuestro organismo y su acción, lógicamente, depende del tamaño, el número, la localización que tiene este dentro de nuestro organismo. Así, la primera acción que hace el parásito es la acción exfoliatriz. ¿Por qué? Porque ha gastado toda su energía para poder llegar a un lugar que le satisface. Ha ingresado a nuestro organismo a un microecosistema y lógicamente ha gastado toda su energía. Por lo tanto, la acción exfoliatriz es el consumo de todos los elementos propios de la persona de parte del parásito. Por lo tanto, hay pérdida de sangre, hay consumo de las sustancias nutritivas y sobre todo el consumo de todos los cofactores del ciclo de Krebs, es decir, el consumo de las vitaminas del complejo B. Recuerden ustedes que en bioquímica seguramente han visto que este ciclo de Krebs es responsable del aporte energético, es el responsable de la respiración celular y es responsable para mantener la vida en el ser humano. Y en este caso, el parásito actúa bajo estas acciones. Y lógicamente estas acciones son perjudiciales para el ser humano. Una de ellas es la Giardia lamblia, un protozoo que puede disminuir el crecimiento ponderal del individuo, incluso llegando a alterar el coeficiente intelectual. La otra acción es la traumática, donde el parásito, al estar adaptándose en ese lugar que le gusta estar, causa seria secuencia de actividad y produce un traumatismo donde se localiza. Entre ellos tenemos el Trichuris trichuria, que produce el prolapso rectal, la salida del recto por el esfínter anal. El Plasmodium, con todas sus especies, que produce la ruptura de los eritrocitos. La fasciola hepática, en su migración, que produce hepatomegalia. El ancilóstomo, en sus diferentes especies, que producen la migración cutánea y muchas veces hasta pulmonar. Esta es la acción traumática de los diferentes parásitos. Cada uno de ellos hace una actividad totalmente diferente. Acción mecánica. Aquí es una obstrucción donde el parásito se aloja, especialmente a nivel intestinal, vías biliares o cualquier otra vía de nuestro
organismo. Hay compresión, hay espacio ocupado, sea en vísceras, tejidos o cavidades. Entre ellos tenemos pues la obstrucción por el ascaris lumbricoide a nivel intestinal, la compresión a nivel cerebral del cisticercoceluloso o la perforación del ascaris lumbricoide cuando migra en busca de nutrientes. La acción irritativa. Cuando la presencia es constante en el mismo lugar donde se encuentran los parásitos, sin producir reacciones traumáticas, hay acción irritativa por las ventosas, los labios, los dientes, las láminas cortantes de los diferentes parásitos. Así tenemos, por ejemplo, el saballón, producido por el Ancylostomum brasiliensis, muy común en nuestro medio. O podemos tener, pues, diferentes procesos inflamatorios a nivel intestinal, como megacolon, megaesófago, producida por el Trypanosoma cruzi. Otra acción es la acción refleja. Es un mecanismo indirecto que perturba las funciones mecánicas, humorales y celulares de nuestros órganos. El parásito puede estar ubicado en una región y en forma indirecta alterar cualquier lado de nuestro organismo. Esa es la acción refleja. Las acciones orgánicas. Todo, pero todo parásito tiene un mecanismo de defensa. Y generalmente ese mecanismo de defensa son enzimas líticas y el parásito expulsa a su alrededor tratando de aislarse o de defenderse del sistema de defensa, tanto inmune celular como inmune humoral de nuestro organismo. Tenemos la acción, por ejemplo, orgánica de la ameba histolítica, del ascaris lumbricoide o de cualquier otro parásito. Y siempre hay un daño. Estas acciones orgánicas inicialmente se presentan como un proceso inflamatorio, posteriormente hay una necrosis y hay destrucción tisular o muerte tisular, produciendo una serie de acciones en el lugar donde el parásito está habitando. La acción metaplásica es la transformación de un tejido en otro, especialmente en pulmones. Muchas veces se pueden transformar en tumores malignos por la prolongada acción irritativa del parásito. Otro lugar o sistema es el sistema linfático, donde puede haber una transformación del tejido en otro. Esa es la acción metaplásica. Otra acción es la eosinofilia. Fíjense ustedes, ante el proceso inflamatorio que sucede en el organismo, producido por diferentes actividades, inmediatamente se activa la eosinofilia, que es la presencia excesiva del eosinófilo en el lugar donde se encuentra el parásito.
Cuando el eosinófilo sale del torrente sanguíneo y va al tejido, ahora se lo conoce como mastocito. Y al desintegrarse como mecanismo de defensa, este mastocito activa la interleucina 4, la interleucina 3 y activa unas células blancas para poder producir una serie de sustancias como la IgE secretoria o la histamina. El conjunto de todas las acciones de esta sustancia liberada por la desintegración del eosinófilo y por la necesidad de más células de este tipo, se presenta la eosinofilia, que es un mecanismo directo de defensa activando todo nuestro sistema inmune. Hay otras defensas, las inespecíficas, que son barreras anatómicas o fisiológicas que tiene nuestro organismo, como ser la piel. Es importante mantener la continuidad de la piel. El pH cutáneo, muy importante. La secreción mucoide o lipídica es otro mecanismo de defensa. Los movimientos ciliares en el tracto respiratorio, otro mecanismo. La secreción lagrimal y la acción del jugo digestivo. Todas estas son defensas que nuestro organismo prepara para cuando el parásito quiere ingresar por vía dérmica, vía respiratoria, vía gástrica o oral o a través de los ojos. Estas son las defensas inespecíficas que nuestro organismo tiene para defenderse. Otras defensas en el interior, y muchas veces todas estas no nos defienden, más bien nos producen daño. Fagocitosis. Son tan pequeñas estas células que son alimentos fáciles para los parásitos. El interferón, generalmente dirigido a la acción viral, y lógicamente el parásito es un animal, no es un virus, no actúa absolutamente en nada el interferón contra los parásitos. La anafilaxia es una hipersensibilidad mediada por esa desintegración que tiene el eosinófilo, que cuando cambia de lugar y va a un tejido, se lo conoce con el nombre de mastocito. Alergia, que es una hipersensibilidad localizada en algún punto. Generalmente este tipo de defensa más bien hace daño al organismo, pero es una alarma. Es una alarma que el ser humano debe saber leer este tipo de información que da nuestro organismo. Bien, a continuación, vamos a ver qué es lo que sucede cuando el parásito está dentro de nosotros. Hemos visto cómo los parásitos dañan a nuestro organismo y nuestro organismo responde. Pero muchas veces, compañeros y compañeras, muchas veces el parásito vence todas las líneas de defensa de nuestro organismo. Otras veces el parásito se mimetiza, es decir, se activa su mecanismo de evasión de nuestra defensa,
se instala en nuestro organismo. Pero mientras que nosotros le demos alimentos, nutrientes, lo que le gusta al parásito, este está ahí alimentándose, consumiéndose, entonces tenemos el parasitismo, convivimos con ello. Pero en el momento en que no le damos su alimento preferido, lo que le gusta, claro, este parásito se enoja, se rebela, migra a otro lado y comienza a buscar su alimento por donde sea y va destruyendo a su paso lo que encuentra. Esa destrucción altera el funcionamiento del tejido, del órgano, del sistema. Entonces tenemos la enfermedad parasitaria que ahora le llamamos parasitosis. Parasitosis. Entonces aquí entra el conocimiento del ser humano para realizar el tratamiento de este tipo de afecciones. Y la más común en nuestro medio, la triquinosis, la trichuriasis, enterobiasis, ascariasis, uncinariasis, filariasis, tromilodiasis, toxocariasis. Mientras sea asintomática, tenemos pues un parasitismo. Pero cuando ya se activa, se presentan los síntomas, ahí cambia la cosa. El mejor dato de la clínica es el dato hematológico del laboratorio. La presencia de eosinófilos por encima del 4% es un indicador de la presencia parasitaria. Estas son las diferentes acciones que presenta los parásitos. Entonces, tenemos un acto médico que se llama medicación. Y la medicación es el acto médico de introducir drogas o sustancias que modifican las funciones del organismo, aumentando o disminuyendo de acuerdo al tipo de medicación. Ante la presencia de síntomas, hay que medicar. Muchas veces la clínica es muy importante, pero otras veces tenemos que ayudarnos con un auxiliar de diagnóstico, que es el laboratorio, para confirmar el tipo de parásito. Si es protozoo, se da una medicación. Si es el minto, se da otro tipo de medicación que vamos a ir viendo a continuación. Esta medicación debe estar bien controlada. Hay que saberle dosificar al paciente para evitar algunos efectos iatrogénicos y producir otra enfermedad. Sin embargo, la población no es así, no está educada, se automedica. Y después que se ha tomado todo lo que ha podido, recién va a la consulta médica para que la veamos, donde ya se solapan muchos síntomas y muchas veces viene el paciente con otro tipo de complicación. Es así el paciente. La primera medicación que nosotros vamos a ver es la medicación etiológica. Modifica las funciones del organismo respecto al origen de la enfermedad parasitaria. Busca la droga específica que va a causar varios desórdenes metabólicos en el parásito, alterando todo su proceso. Por ejemplo, el efecto
del metronidazol a la ya de alambre. La medicación sintomática. Este es un tratamiento expectante, solamente alivia los síntomas indeseables, dejando a la naturaleza o las reacciones orgánicas u morales que actúen. Y dejando a la naturaleza, lógicamente, que entierre a 2 metros bajo tierra al paciente, como sucede en la enfermedad de Chagas, que vamos a ver más adelante todo este proceso. Esa es la medicación sintomática. La medicación patognomónica en parasitología es muy importante porque es un tratamiento adaptado a una enfermedad en especial. Es una medicación específica dirigida al parásito que si no tiene el parásito va a causar daño. Por ejemplo, una medicación patognomónica, la tenia que puede producir su larva del cisticerco que va al cerebro, o los hemoparásitos como los plasmodios que van a desintegrar los glóbulos rojos. Y si damos la medicación específica para cada uno de ellos y no están estos parásitos, va a causar daño a ese nivel. Esta es la medicación patognomónica. Y muchas de estas acciones son de tipo abortivo, como vamos a ver adelante, otro tema sobre estos parásitos que pueden causar este mecanismo. ¿Cuáles son las medidas de prevención o medidas profilácticas de las enfermedades parasitarias? ¿Cuáles son? El lavado de manos antes y después de hacer cualquier actividad, especialmente ir al baño. No debería saludarse dando las manos, porque nadie sabe cómo está el estado de esas manos. Y muchas veces nosotros somos los causantes de serias infecciones infantiles, neonatales o pediátricas al hacer este mecanismo con los recién nacidos o bebés o niños y en los adultos también. Y este es un mecanismo común. Hay que tener mucho cuidado con estas actividades. En los mercados, todo el día está en el medio ambiente. El medio ambiente es un bioreactor donde hay muchos microorganismos formando aerosoles. El desorden y la falta de limpieza o de proteger. Lo importante es hacer un buen aseo, no solamente en nuestra casa, sino en la comunidad y en los lugares donde nosotros vamos, paseamos, divertimos. Pero muchas veces no funciona así. El ser humano es diferente. Entonces, las medidas profilácticas, comenzamos organizando y limpiando nuestras ciudades, especialmente mercados y donde se venden alimentos. Y en Santa Cruz no pasa eso. Váyanse a los mercados y van a salir volando por el olor, el desorden, las basuras, etcétera. Por ética, el ser humano no debería hacer lo que se hace. En un mercado no hubiera basura si yo supiera seleccionar y botar
o colocar en algún recipiente la basura. Pero nosotros comemos un guineo, comemos una fruta y comenzamos a tirar al medio ambiente las cáscaras, las semillas. Nos falta mucha educación sanitaria. Tenemos los antihelmínticos, que son parásitos metazoos o de muchas células, y lo que nos indica el formulario terapéutico nacional, estoy hablando en específico de nuestro país. El formulario terapéutico nacional es una colección de sugerencias de todos los mejores profesionales del área y que han tenido bastante experiencia y han sugerido que utilicemos albendazol, levamisol, mebendazol, niclosamida, praziquantel, pirantel y pamuato. O pamuato es pirantelina. Y se lo subclasifican para reumato o filarias. Pero hay otro tipo de medicamentos que se le llaman similares y que nosotros no debemos de usar porque la idiosincrasia, las tradiciones alimenticias de cada uno de nuestros ciudadanos del país es diferente. El mebendazol es lo que recomienda el formulario terapéutico nacional para los nematihelmintos o gusanos redondos en dosis clásica y en dosis única. La dosis clásica 100 miligramos cada 12 horas durante 3 días y la dosis única 100 miligramos en una sola dosis. ¿Cómo es esto? Cada tableta, comprimido, cápsula o píldora de mebendazol tiene 100 miligramos. En la dosis clásica entonces vamos a tomar 6 cada 12 horas. Una cada 12 horas. En total los 3 días serían 6. Pero muchas veces el paciente se olvida. Entonces, generalmente utilizamos la dosis única, que son 4 tabletas en una sola dosis. Porque el mebendazol no pasa al torrente sanguíneo. Actúa por contacto. Así que si usted le da de los 5 años para arriba de edad la dosis única, no va a tener ningún efecto colateral, porque este principio activo va a paralizar la estructura dermomuscular de los nematihelmintos. Entonces, esta es la dosis del mebendazol y es lo que sugiere el formulario terapéutico nacional o sus derivados. El mebendazol químicamente es el BITS, B-I-T-S, que significa benzol y isotiosulfón. Y este principio activo se encuentra en grandes cantidades en la semilla de la papaya, en la semilla de la papaya. Hay estudios de los chicos de la carrera de bioquímica que han hecho este análisis y 32 semillas de papaya equivale a 100 miligramos de BITS, que al oxidarse se transforma en mebendazol. La acción que hace el mebendazol
Actúa sobre la beta-tubulina, polimerizando los microtúbulos y alterando lógicamente la captación de glucosa, que es un aporte energético. Inhibe el fumarato reductasa, desacopla la fosforilación, es decir, actúa sobre el ácido gamma aminobutírico. Tiene acción en los receptores nicotínicos. Por eso es que paraliza a los gusanos, no los mata. Y como el parásito avanza en contracorriente y el bolo alimenticio baja, al estar en contacto con este principio activo, no tiene la fuerza porque le quita la glucosa, le quita el oxígeno, el receptor nicotínico se lo bloquea y se lo bloquea el GABA. Entonces ese parásito se paraliza y sale, no lo mata. Ese es el efecto farmacológico desde el punto de vista parasitario. El famoso de pirantel o pirantelina es otro medicamento que recomienda el formulario terapéutico nacional. Pero ¿cuál es la diferencia? Que actúa sobre la acetilcolina. Por lo tanto, no lo paraliza al gusano. Lo deja flexible, sin voluntad. Pero entonces, el mebendazol lo utilizamos cuando el parásito tiene la luz intestinal y el movimiento peristáltico lo va a eliminar a través del esfínter anal. Pero la pirantelina actúa dentro del torrente sanguíneo en el tejido. Porque el palmoato de pirantel pasa al torrente sanguíneo. Y ahí donde actúa. Y lógicamente, al paralizarlo, pero sin dejarlo tieso por acción de la acetilcolina, hace que nuestro organismo lo elimine o a través de acción mecánica se puede eliminar, especialmente si son muy grandes. La ivermectina. Hace más de 30 años la ivermectina solamente era de uso veterinario. Pero hace 30 años ya se lo utiliza como antiparasitario. ¿Por qué? Porque activa el canal del cloro. Hay una hiperpolarización. Hay un mecanismo sobre el ácido gamma aminobutírico. Se puede administrar por cualquier vía. Y la dosis, lógicamente, es de 6 a 10 miligramos como dosis única. Cruza la barrera hemática, está en el torrente sanguíneo y después de 48 a 72 horas se almacena en el tejido adiposo periférico, que puede liberarse hasta después de 12 meses. Es un excelente medicamento para los parásitos. Tanto el Mintic como protozoos. El praziquantel, otro medicamento, que aquí lógicamente tiene que ponerlo un especialista. Un especialista. Hay permeabilización del metabolismo del calcio a nivel cerebral. Produce parálisis muscular, vacuolización. Por lo tanto, hay que saber aplicar cuándo
el praziquantel. Luego tenemos los medicamentos antiprotozoo, o sea, medicamentos que actúan sobre una célula. En este caso, una célula parasitaria como amebas y otros. Y tenemos la paramomicina, la dilosanida y yodoquinol con estas dosis. Y que el formulario terapéutico nacional para Bolivia no lo recomienda. En cualquier libro de parasitología, lo primero que van a encontrar es esto. Pero ya les decía antes, la idiosincrasia, la forma de alimentarse, todas esas cuestiones propias del boliviano y mucho más del cruceño, hace que estos principios activos tengan efectos colaterales no deseados. Entonces, el formulario terapéutico nacional sugiere los nitroimidazoles. El más representante de todo ello es el metronidazol y sus derivados. Imidazol, orinazol, tecnidazol, que sirve para todo tipo de enfermedades parasitarias del tipo protozoarios. ¿Qué hace el metronidazol? En un principio, que reduce mucho la sensibilidad de la membrana parasitaria, puede perforar la membrana del parásito, puede alterar la composición de las proteínas citoplasmáticas, coagular las proteínas, o también puede interferir en el DNA produciendo mutaciones. Entonces, un parásito con la membrana rota, las proteínas citoplasmáticas coaguladas y el DNA alterado no son viables. Ese es el mecanismo de acción que tiene el metronidazol en nuestro organismo. Pero ojo, tiene el efecto antabús. Cuando se toma con alcohol o el paciente ha tomado alcohol y le damos metronidazol, seguro que le va a dar el efecto antabús. Y el efecto antabús es un mecanismo de movilización de los ácidos grasos hacia el hígado, formando acetoacetona, donde le puede causar al paciente una acidosis metabólica, le puede alterar la vía digestiva, hay dolor epigástrico, vómito, mareo, dependiendo el paciente. Entonces, debemos tener mucho cuidado cuando utilicemos metronidazol por el efecto antabús. Y lógicamente, las dosis ya están establecidas. 750 miligramos en tomas diarias, máximo 10 días. O en la tricomoniasis vaginal y lo podemos dar en óvulos. Todas estas medicaciones, cuando veamos parásito por parásito, vamos a ir indicando las dosis y los días que se necesita. Hoy estamos dando un enfoque generalizado de la acción de estos principios activos. Bueno, aquí ya hemos visto que además el metronidazol potencia el efecto de warfarina, ¿no? Un anticoagulante muy usado en Santa Cruz.
Bien, jóvenes. Esto es respecto al tratamiento de las enfermedades parasitarias. A continuación, si no hay preguntas que tengan que hacer, Recording stopped. vamos a continuar. Hasta aquí, jóvenes y señoritas, algunas preguntas que desean hacer respecto a lo que hemos visto. Doctor, el paracicuantel, ¿para qué tipo de parásito estaba indicado? Disculpe. Para los platyhelminths, es decir, para las larvas de las tenias, especialmente el cisticerco celulosa, que es un parásito que le gusta vivir a nivel cerebral, produciendo la neurocisticercosis, que es un tema que vamos a ver en toda su profundidad, porque en Santa Cruz tenemos bastante. Entonces, para los platyhelminths o gusanos planos, especialmente la larva de la tenia solio. Muchas gracias, Respondimos. doctor. Bueno. Otra pregunta o curiosidad antes de pasar al siguiente tema. Ya. En el grupo le avisé que no íbamos a pasar clase de laboratorio esta semana que está pasando, porque la jefe es la doctora Marley Parra, nos indicó que esta semana iban a hacer entrenamiento a todos los auxiliares de cátedra. Entonces, y que iban a utilizar los laboratorios. Hay nuevos equipos, no sé, hay muchas novedades en el laboratorio que eso vamos a saber desde la próxima semana. Por ello es que no pasamos clases. Pero desde el próximo lunes o ya se activa todo el sistema de laboratorio y lógicamente el día miércoles, jueves vamos a tener las prácticas presenciales y se mantiene el pedido de que cada uno lleve la materia fecal respectiva para hacer el estudio y conocer toda la estructura de ese fragmento que vamos a estudiar. Bien, no hay más preguntas o curiosidad, dígame. ¿Cómo? Ya. La contraindicación medicamentosa es la actividad que puede realizar nuestro organismo por efecto de la acción de otro medicamento, por acción de la forma de la fisiología del paciente o porque el paciente debe tener una enfermedad de base. En otras palabras, la contraindicación es un efecto que va a producir el paciente ante nuestra acción de entregarle el medicamento. Por ejemplo, una contraindicación es no darle metronidazol a un alcohólico. O si está utilizando, digamos, un anticoagulante. La contraindicación es no darle el metronidazol. O en los niños, un niño que esté anémico, una contraindicación es la anemia para no darle el mebendazol. Entonces, la contraindicación medicamentosa es precisamente eso. La acción que debemos hacer respecto a una actividad que puede dañarle al paciente. Respondida la pregunta, compañera. Otra pregunta. Bien, vamos a continuar entonces. Recording in progress.
De aquí en adelante ya la asignatura se pone un poco más bonita, porque ya comenzamos a estudiar uno por uno los parásitos. Pero antes vamos a ver qué son los protozoarios. Son animales unicelulares de vida libre. Pueden ser animales, plantas o también virus. Pero en el ser humano, lo que no hacen daño y lo estudiamos como parásitos son a los de origen animal. A los de origen vegetal lo estudia la bacteriología y los parásitos de origen viral o molecular lo estudia la virología. Entonces nosotros nos vamos a dedicar al estudio de aquellos animales unicelulares. La mayoría son inofensivos. Otros producen daños, pero producen daño porque le quitamos lo que le gusta, sus alimentos. Entre los parásitos agresivos, virulentos, tenemos el Trypanosoma cruzi, la ameba histolítica, los plasmodium y la yardia, que vamos a estudiar en toda su profundidad cada uno de ellos. Todos los protozoarios tienen tipos de nutrición. La holofítica o autotrófica, que ya hemos visto o han visto ustedes en biología, la holozoica o heterotrófica y la saprozoica. Nuestros parásitos normalmente tienen una nutrición saprozoica en nuestro organismo. Tenemos la autotrófica, la heterotrófica y la saprozoica, que generalmente es el consumo de sustancia en descomposición, en estado de putrefacción o descompuesta. No se olviden que lo que nosotros consumimos tiene una secuencia de óxido reducción, que normalmente lo llamamos descomposición o fraccionamiento molecular de eso. Por eso a los parásitos les gusta vivir dentro de nuestro interior, porque nuestro organismo se encarga de hacer una molécula muy grande en llevarla a una molécula mucho más pequeña. La respiración. Hay parásitos que son aeróbicos, anaeróbicos, y otros que actúan en los dos niveles, los facultativos. La mayoría de los parásitos que tiene el hombre tienen una respiración facultativa. Si hay oxígeno, lo toman del medio ambiente. Si no hay, hacen pues la anaerobia, indistintamente. Por ejemplo, los aerobios necesitan mucho oxígeno. Por eso viven dentro de los glóbulos rojos, los plasmodios. Las amebas y las yardias son anaerobios. Pero ambos pueden vivir, los plasmodium pueden vivir en los mosquitos que no tienen sangre o en el medio ambiente, los anaerobios. Entonces, esos son los tipos de respiración que tienen los parásitos. Y la locomoción. Recuerde que el mecanismo de avanzar de un lado a otro no es más que para buscar alimento. Y no es más que en el caso de los pseudópodos, pues una extensión del citoplasma de un protozoo. O también se puede presentar en flagelos, que son alargamiento de la membrana celular. O cilios, que son extensiones pequeñas y múltiples de la membrana celular, lógicamente para buscar los nutrientes que tiene el parásito. Tenemos los
mionemas. Aquí tenemos los pseudópodos, la elongación del citoplasma, los cilios y los flagelos, que es la elongación de la membrana, o los mionemas, que es la extensión de todo el cuerpo del parásito. La reproducción. Ya conocemos nosotros los tipos de divisiones que hemos visto en biología. Hay división binaria longitudinal, transversal, mitósica, amitósica, esquizogonia, plasmotomía. Por ejemplo, división binaria longitudinal, el Trypanosoma cruzi, transversal, el Balantidium coli, la esquizogonia, pues los Plasmodium, y tenemos todo tipo de divisiones que hacen los parásitos, como la nucleogamia, la sexuada o la singamia. Y dependiendo la especie, género y especie, muchos de los parásitos tienen este tipo de reproducción. Los protozoos son unicelulares, por lo tanto tienen todos los mecanismos y organelas y estructuras de una célula animal. Membrana, citoplasma, núcleo, etcétera, etcétera, todo lo que hemos visto en biología o en histología. Clasificación. Y aquí ya comienza lo interesante de la parasitología. Los parásitos, de acuerdo a cómo se movilizan, se clasifican en rizopodario, flagelados y ciliados. Su mismo nombre lo está indicando cómo es que se movilizan y se trasladan de un lugar a otro. Y ese movimiento no es más que la búsqueda de nutrientes. Ese cambio de lugar a otro lugar es la que produce la enfermedad parasitaria. Mientras el parásito no se mueva, no hay ningún problema. Aunque hay otros, como los esporozoarios, que son inmóviles, porque sus nutrientes le llegan a ellos en forma abundante. La clasificación taxonómica. Los protozoos, que es lo primero que vamos a avanzar ahora en estos días que vienen, tenemos el subfilum Sarcomastigofora, las mastigoforas, que son los flagelados, y la clase Sarcodina, que son amebas. Tenemos el subfilo Apicompleja, como los esporozoacida o esporozoas. Entre ellos tenemos el Toxoplasma gondii, que es un tema muy bonito e interesante. O los piroplasmacida o piroplasmina. Los cilióforas, como el Balantidium coli, o algunos protozoos sanguíneos y tisulares. Esta es la clasificación de los protozoos. Esto era lo que vamos a ver ahora. Cuando nos toque hablar de los helmintos, los platihelmintos y los nematihelmintos, los cestodes y los trematodos, vamos a hacer también una clasificación rápida para no aburrirnos, porque esta parte de la taxonomía
Es pesado. Además no van a ser parasitólogos. Pero ya tienen la información de cómo se clasifican estos parásitos que vamos a ver. Bien, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o alguna curiosidad? Recording stopped. Buen día, doctor. Yo sí tengo una curiosidad. ¿La ivermectina actúa sobre una clase específica de parásito? No. La ivermectina, como hemos visto, tiene una serie de bloqueos. Entonces puede actuar sobre protozoos y puede actuar sobre helmintos. Y ahora se ha descubierto con la pandemia que había servido también hasta para los virus, alterando el código genético. Así que antes se enseñaba en veterinaria que solamente servía para los helmintos. Pero ya hace 30 años que se utiliza no solamente para helmintos, sino para protozoos. Estos experimentos se han hecho en África y en el Asia. Y acá en Santa Cruz también yo he participado en un equipo de trabajo donde hemos utilizado, que más adelante les voy a contar dónde fue lo que hicimos durante 10 años el uso de la ivermectina en el hospital universitario japonés y en una comunidad. Por lo tanto, la ivermectina se usa en cualquier tipo de parásito. Respondida la pregunta, compañera. Sí, doctor, gracias. Otra pregunta. No hay más. Bien, jóvenes. Era todo lo que íbamos a ver ahora. Si tuvieran alguna otra pregunta, me lo hacen la próxima semana. Tengan buen día. Y pasen Está bien, doctor. Hasta luego, doctor. Que pase buen día Hola, también. doctor. Hasta luego. Luego, doctor.